Querétaro fue uno de los primeros de este caminito en pasar este tipo de impuestos ecológicos. Y a 2023 el estado de Querétaro había recaudado alrededor de 267 millones de pesos gracias a la implementación de los nuevos impuestos ecológicos, porque no solamente se pasó en 2022 el impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero, y hasta finales del año pasado en estos impuestos habían participado un total de 594 empresas que en este mecanismo y en este proceso que se desarrolló, porque no fue así de sencillo nada más imponer el impuesto, la Secretaría de Finanzas, que es la contraparte recaudatoria y no la parte técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Finanzas, pues tuvo que generar un mecanismo para que estas empresas se pudieran inscribir, que hubiera un padrón, que entregaran información y que habían cumplido con sus responsabilidades fiscales a través de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Yo podría decirte que como el articulado de la ley de Hacienda del Estado de Querétaro justamente coincide con lo que tú me dices. Son todas aquellas empresas que emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera en el territorio de Querétaro. En realidad, como yo te decía, son alrededor de entre 400, 500 empresas las que están participando ahora. Las categorías sí son distintas, pero entran en los sectores de la industria y ahí también existen subcategorías que, por ejemplo, en el caso de Querétaro hay industrias químicas, hay industrias automotrices y también de la parte del sector de la producción de energía, pero que no son muchas, ¿no? Entonces, prácticamente las que participan de manera general son aquellas del sector industrial. Querétaro es un estado altamente industrializado en México, no en la misma cantidad que Nuevo León, pero sí es uno de los estados más industrializados, es uno de los estados más grandes y es uno de los estados que tiene altos niveles de contaminación atmosférica. Uno revisa y vemos que el precio a este impuesto que establece, digamos que está alrededor, y me corregirás un poco, de los $34, ahí establece como unos 5.6 UMA, bueno, me imagino que es esa unidad de valor que determinan pues acá en este recaudo tributario, pero digamos que es uno de los más, pues digamos, significativamente alto. Pues, ¿cuál es el objetivo de que sea así o que se establezca de esa manera? Y bueno, digamos que de aquí venimos a hablar y podemos entonces aquí hablar de esta segunda pregunta que te mencionaba sobre ese mecanismo de flexibilización. Sí, claro. En su momento, en la definición y en el diseño del impuesto, algo que hay que destacar de este planteamiento del gobierno del estado de Querétaro fue que ellos iban a establecer una justificación del precio al carbono que estuviera sustentada no solamente con los precios internacionales del mercado voluntario del carbono, o sea, como de esta parte, ni de los precios internacionales de los sistemas de comercio de emisiones y de los impuestos a nivel internacional, sino que también ellos querían hacer una evaluación más profunda de cuáles eran los costos de las externalidades negativas de la contaminación por gases de efecto invernadero en el territorio de Querétaro. Entonces, lo que hizo Querétaro fue hacer una investigación que también nosotros apoyamos en esa parte, y parte de la justificación de por qué Querétaro tiene el mayor precio al momento de los impuestos en México es por un estudio de la CEPAL de 2019,
que desarrollaron acerca del precio social del carbono, ¿no? Del costo social del carbono. Entonces, a través de esta justificación, que en ese momento, si mal recuerdo, debe ser como de $25 por tonelada, un precio más o menos así, en 2019, cuando realizaron este estudio. Lo que estableció el gobierno de Querétaro para tener un precio que también se ajustara no solamente con la inflación y con los diferentes factores económicos de México, que eso también es muy importante, utilizan las UMAS, ¿no? Que es la unidad de medida de actualización. Y esta unidad de medida de actualización es una medida que genera México para justamente establecer un precio homologado de diferentes productos y de diferentes medidas económicas. Y es así como ellos iniciaron en un precio muy alto, tomando en consideración estos factores, sobre todo el costo social del carbono, y lo fijaron con una medida que pues no fuera como, por así decirlo, ellos no querían, el gobierno no quería que el impuesto subiera solamente porque el gobierno hubiera querido, ¿no? Es decir, yo ahora te voy a cobrar $10 y el día de mañana te voy a cobrar $15, no. Esta unidad de medida de actualización se fija año con año y considera todos estos factores que te mencionaba, ¿no? Entonces, ellos pusieron la base y cada año aumenta porque la unidad de medida va aumentando, pero lo importante que también no quiero dejar de mencionar del precio es que también quisieron marcar y dar una señal del carbono en el territorio, ¿no? Decir, bueno, si algo no podemos negociar con las empresas es el precio. Podemos negociar otras cosas, pero no podemos negociar el precio. Y ellos tomaron esa decisión firme de poner un precio que estuviera justificado de esa manera, que fuera un precio alto, porque el objetivo al final de esos instrumentos ecológicos, estos impuestos ecológicos, tienen precisamente ese fin, que las empresas dejen de contaminar, que dejen de emitir más emisiones y que con este precio que está elevado para el caso de Querétaro, pues las empresas también incentiven y realicen otro tipo de acciones, innovación tecnológica en sus cadenas productivas, descarbonización de diferentes iniciativas, estrategias, etcétera, para dejar de pagar menos impuestos. Pero bueno, esa es la justificación del precio y pues justamente está relacionada con lo que viene ahora, ¿no? Con los incentivos, con el mecanismo de flexibilidad. Que si te fijas, de la primera parte que realizamos con el mecanismo de flexibilidad, ahora ya tiene un registro, está más estructurado, entran solamente ciertas categorías y sectores de proyectos del mercado voluntario, etcétera. Entonces, este tipo de sello que Querétaro se llama sello de bajas emisiones de el impuesto al carbono de Querétaro, que ahorita estoy perdiendo bien el nombre, tiene diferentes categorías. La primera, que es la categoría por la cual es más sencilla, es una reducción de hasta un 20% si tú compruebas que estás reduciendo tus emisiones, pero en la generación de energía, es decir, o en la cogeneración. Entonces, ese sello es una opción que muchas empresas
no logran acceder a ese sello por situaciones como bastante lógicas, y lo que aplican es la siguiente modalidad, que es un sello por compensación, y en esa parte se puede hacer por reducciones del mercado voluntario de carbono. ¿Y qué me refiero con esto? Que las empresas que puedan comprobar que tienen una cancelación de de las reducciones a través de proyectos de carbono del mercado voluntario, tienen un descuento de la base gravable, que hasta aquí es de hasta un 20% también. Cuando vemos ese mecanismo de incentivos, el mecanismo de flexibilidad, vemos que es un mecanismo como también híbrido, y de pronto me aclarará que también las empresas reciben como un incentivo si hacen como reducciones directas, ¿es correcto? Si ellos mismos como empresas, organizaciones hacen dentro de sus políticas de sostenibilidad, de gestión Sí. de todos los gases de efecto invernadero, reciben cómo es esa reducción, es lo que establece el impuesto. Sí, justamente creo que ahí yo me perdí un poco en lo que te comentaba, pero sí, ellos tienen estas tres modalidades, y uno de ellos es esta parte, ¿no? O sea, la comprobación de que a través de las reducciones directas, por ejemplo, si ellos comprueban que del año A al año B, en el caso de, no sé, utilizan alguna tecnología que deje de contaminar en las mismas cantidades del año A al año B, y en ellos, en su cédula de operación anual, porque es el documento que presentan las empresas para comprobar las emisiones, en la cédula de operación anual logran esta comprobación de la disminución por cambio de tecnología, por ejemplo, también tiene la parte de cambio de flotilla en la misma empresa, quizás de flotilla que utilice, no sé, algún combustible a otro tipo de combustibles renovables, o una flotilla eléctrica, bueno, de electromovilidad, etcétera. Si ellos logran comprobar esa disminución directa, son acreedores a ese sello, y son acreedores también a la disminución de la base gravable. Y se me olvidó decirte, o sea, que ese es el sello 1, el sello 2 son las emisiones indirectas, que es toda la parte del scope 2, o sea, nivel 2, que es la parte de generación de energía, cogeneración eléctrica, etcétera, que ese es uno de los más difíciles. Y también la parte de el mecanismo que es el nivel 3 o la modalidad 3, que son precisamente las compensaciones a través de los créditos de carbono. Hubo un sistema de equivalencias de los 3 niveles, de nivel local, nacional, internacional. Hubo una reestructuración de cuáles proyectos eran admisibles para la compensación de emisiones en el sello de bajas emisiones de Querétaro, y también hubo una estructuración de los tiempos, de qué tanto iban a primero abrir la convocatoria, porque se abre una convocatoria año con año para el sello de bajas emisiones de Querétaro, y a través de esta convocatoria se abre el registro de proyectos de su plataforma, que está ahí también en internet, en la plataforma de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y lo que pasó es que, por ejemplo, si había proyectos que el año pasado se registraron, pero que no lograron justamente como acomodar estos créditos a través del sello,
también estas empresas, estos proyectos podían aplicar para la segunda edición para esta parte, ¿no? Como que había un second chance, por así decirlo, una segunda oportunidad. Y también a través de la convocatoria, que esta sí se realiza a inicios de año, cierra justamente antes de que se cumpla con la parte de la declaración anual, o sea, con el primer incentivo de pago por pronto pago. Entonces, las empresas tienen cierta cantidad de meses para, después de que cumplan con este incentivo, buscar si ellas desean acceder al sello a través de estos proyectos que ya están registrados. Entonces hay muchas desarrolladoras que han aplicado no solamente de México, sino también, por ejemplo, conozco algunas de Colombia, hubo proyectos igual de Brasil, hubo proyectos de Estados Unidos, con este proceso de convocatoria que cierra prácticamente en el primer semestre del año, les dan oportunidad a las empresas sujetas al impuesto de en estos periodos poder hacer este tipo de transacciones de la compensación de sus emisiones a través del sello nivel 3. Entonces, lo que pasaría ahora, si tú eres un desarrollador o tienes un proyecto que quieras registrar a través del sello, tendrías que esperar la apertura de la nueva convocatoria, es decir, de la edición 2025, para tú poder registrar ese sello. ¿Por qué? Porque pasa que mientras exista esta disponibilidad de créditos a los cuales las empresas puedan acceder, el gobierno del estado prefiere darle prioridad a estos proyectos que ya cumplieron con todos los requisitos, con toda la documentación, con todo el proceso de registro, y le dan prioridad a que estos proyectos salgan, por así decirlo, ¿no? Entonces, si cualquier otra desarrolladora, cualquier persona que quiera registrar un proyecto bajo el sello de bajas emisiones de Querétaro, tendría que esperar a que salga la nueva convocatoria.